aquí nos metemos a tierra derecha fisiología en ejercicio. ¿Cómo? Porque vimos fisiología, pero ahora vamos a aplicar la fisiología al ejercicio. Entonces la idea es que ustedes conozcan qué es el metabolismo, cómo se regula y cuáles son las fuentes de energía, cómo ellos pueden producir justamente el ATP necesario para la producción de contracción muscular en las diferentes actividades. Entonces lo primero que tenemos que entender es que ustedes tienen fuentes de energía que pueden deberse a lo que ustedes ingieren, comen, o porque ustedes tienen reservas de ciertos nutrientes que están en su tejido adiposo, en el tejido muscular o en forma de glucógeno. Y ello va a permitir de que a través de sus monosacáridos, entonces, o monómeros más bien dicho, entonces vamos a tener del reino de los glúcidos o de los carbohidratos, tenemos la versión más pequeña de la molécula que es una glucosa. ¿Sí? Dentro de los ácidos grasos, entonces tengo los triacilglicéridos, pero su versión más pequeña es el ácido graso lípido, la que o free fat acid, tiene su versión en inglés. De las proteínas los podemos degradar hasta llevarlos a aminoácidos. Y tenemos la creatina también, que es otra potencial fuente de energía. A través de ello entonces podemos oxidarlos y en estas reacciones químicas vamos a producir ATP. Ahora, del ATP que formamos, no somos una máquina infalible en la producción de ATP, en el metabolismo, sino que mucha de esa energía se disipa en forma de calor. Así que, si pensamos que nos comparamos con un motor de combustión diésel, somos bastante más eficientes porque el 40% de la energía se puede traducir en formación de ATP y el 60% se forma en calor. Un motor tiene una eficiencia del 20%, 25%, los máximos, los motores de más alto rendimiento. Desde el punto de vista energético, el calor también es útil. ¿Por qué? Porque el calor también promueve la homeostasis celular y que las reacciones químicas se puedan realizar con mayor facilidad. Así que produzcamos calor tampoco es tan malo. ¿Sí? Ahora, existe el concepto de metabolismo. Entonces, el metabolismo va a consistir en reacciones químicas que pueden ayudar a sintetizar cosas o degradar cosas. Cuando lo que nosotros estamos haciendo es crear, o hacemos síntesis, la síntesis se denomina como anabolismo. Entonces, cuando yo tomo precursores como aminoácidos, glucosa, por ejemplo, ácidos grasos libres o bases no hidrogenadas, yo lo puedo llevar a su versión más compleja. Entonces, por ejemplo, glucógeno o polisacáridos, en el caso del carbohidrato, lo puedo llevar de aminoácidos a proteínas, o puedo generar lípidos complejos como ácidos grasos triacilglicéridos o como colesterol o hormonas esteroidales, por ejemplo. Y las bases nitrogenadas lo puedo llevar a ácidos nucleicos para formar ADN. Esos procesos, como son anabólicos, requieren de energía y se denominan como endergónicos, o sea, requieren que yo le ponga energía para producir esa síntesis. Por otra parte, en el proceso de anabolismo yo voy a ocupar moléculas que entreguen energía. Por ejemplo, ¿qué moléculas tenemos para poder producir procesos energéticos? El ATP. Entonces, de ATP lo llevamos a ADP más fosfato. Los NADH, los NADPH y los FADH2 son moléculas que se pueden oxidar y en ese proceso entregan energía para el anabolismo. Por el contrario, cuando yo realizo metabolismo degradativo, entonces llevo de moléculas grandes a moléculas pequeñas, entonces puedo ocupar carbohidratos, grasas y proteínas y llevarlas a, por ejemplo, CO2, agua y amonio. Entonces ese proceso catabólico degrada estos macronutrientes y en el proceso ayuda a la síntesis para generar energía química. O sea, de ADP a ATP, de NAD a NADH, o NADPH a NADPH, o NADP a NADPH, y del FAT a FATH2.
Entonces, siempre vamos a estar en procesos metabólicos que produzcan energía y que requieran energía. Vamos a requerir sintetizar cosas, así que necesitamos energía para sintetizar cosas. Pero también vamos a agregar cosas, ¿para qué? Para obtener energía para otros procesos. Entonces, estos se van a retroalimentar entre sí. Si supongamos ustedes quieren ganar masa muscular, ese proceso de ganar masa muscular sería un proceso anabólico o catabólico. Anabólico. Entonces, por eso es que requieren grandes cantidades de aminoácidos y de energía, por eso que su metabolismo tiene que aumentar para producir y sintetizar estas proteínas que van a formar músculo. Por el contrario, cuando ustedes quieren perder masa muscular, tejido adiposo, eso sería un proceso anabólico o catabólico. Catabólico. Entonces, eso va a producir grandes cantidades de energía. Por eso es que si ustedes están comiendo grandes cantidades de energía, no van a entrar en estado catabólico. Así que, independiente de la fuente energética que ustedes produzcan, ustedes pueden producir ATP. Ese ATP puede provenir de un metabolismo aeróbico o de un metabolismo anaeróbico. Cuando el metabolismo proviene de las vías aeróbicas, entonces ustedes pueden ocupar carbohidratos como la glucosa o grasas, por ejemplo, el palmitato, que es como el ácido graso más común que está en la cadena 16 carbono. Los carbohidratos ustedes los pueden almacenar en forma de glucógeno intramuscular o hepático. O las grasas las pueden almacenar en forma de triacilglicéridos, por ejemplo, dentro del músculo o el tejido adiposo. Así que dependiendo de las señales que ustedes tengan, pueden degradarlos a sus monómeros y luego degradarlos. Entonces, cuando ocupan carbohidratos, hacen glucólisis, cuando ocupan ácido graso, hacen beta-oxidación. Como sea, van a llegar a un punto común que es el acetil-CoA. Ese acetil-CoA se va a la mitocondria y esa mitocondria finalmente va a producir energía. Pero para producir energía en la mitocondria, al final, ¿qué requiero? De oxígeno. Por eso es que son vías aeróbicas. Son muy eficientes en producir grandes cantidades de ATP, pero requieren de mucho más tiempo y de oxígeno para producirse. Entonces, no son vías que sean eficientes para hacerlo en cortos periodos o de manera muy rápida. O sea, si ustedes quieren caminar, trotar por periodos largos o mantener una postura, las vías aeróbicas van a ser muy eficientes en ello. Pero supongamos que ahora ustedes quieren hacer ejercicio explosivo, un salto, un pique, ¿sí? Entonces, ahora necesitan energía ya, rápida. ¿Y cómo puedo sacarla? Por ejemplo, por vías anaeróbicas como la creatina fosfato. O sea, la fosfocreatina libera un fosfato que se permite formar un ATP. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, hacen ejercicios que duran menos de 9 o 8 segundos, pueden ocupar esta fuente para hacer energía rápida. Entonces, por ejemplo, en los velocistas, en los halterofilistas, en cualquier persona que haga un ejercicio breve y muy explosivo, esa fuente anaeróbica, aláctica, de fosfocreatina es muy útil. Otra posibilidad es que ocupen glucosa, pero no la llevo a la mitocondria, sino que la oxido en el citosol. Entonces, eso sería una glucólisis láctica. ¿Por qué? Porque cuando llevo esa glucosa a piruvato, el piruvato no puede ir a la mitocondria, así que lo voy a dejar en un estado que es reducido, que se llama lactato. Por eso cuando yo hago ejercicio anaeróbico, voy a aumentar mi producción de lactato. Y ese lactato se puede medir en sangre. Entonces, por ejemplo, el lactato es un indicador de qué tan intenso es el ejercicio. A mayor intensidad, más lactato plasmático. Así que los sistemas aeróbicos se pueden provenir de los hidratos de carbono, pueden venir de las grasas, pueden venir de las proteínas, incluso en estado de inanición prolongada, o pueden venir de los cuerpos cetónicos. Los mecanismos anaeróbicos pueden ser sin producción de lactato. Entonces, ¿por qué? Porque tengo reservas de ATP dentro del músculo, pero son mínimas, así que
no van a durar más allá de 1 segundo, 2 segundos. Luego puedo ocupar fosfágenos, o sea, fosfocreatina, que puede durarme 10 segundos, 15 segundos, a tope. Eso va a agotar. Y luego ocupar hidratos de carbono y producir lactato. Entonces sería una vía anaeróbica láctica. ¿Sí? Eso es del láctico a los hidratos de carbono. ¿Dónde sale eso? Entonces, yo tengo el carbohidrato, podría oxidarse en el citosol. Entonces voy a producir lactato. Entonces eso va a ser una vía anaeróbica. Si es que el hidrato de carbono lo llevo a la glucólisis, tengo el piruvato y lo mando el piruvato a acetil-CoA y la acetil-CoA se va por la vía entonces sería una vía aeróbica. Pero del lactato puede No, es pasar. que lo que quiero decir acá es que las vías anaeróbicas lácticas ocupan hidratos de carbono. Ese es el mensaje. Si no es que de lactato yo voy a generar hidratos de carbono, no, sino que el metabolismo anaeróbico láctico proviene del consumo de hidratos de carbono. ¿Se entiende? Ya. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Segundos de ejercicio versus procesos de energía. ¿De dónde provienen? Entonces, si yo ocupo 1 segundo, ya, ok, puedo ocupar mis reservas de ATP. Tengo 200 milimoles de ATP que tengo ahí disponibles para ocuparlo para un chispazo de energía. Pero obviamente, si que esto se prolonga, no va a ser suficiente, así que voy a necesitar generar ATP. ¿Cuál es la siguiente fuente rápida para generar ATP? La fosfocreatina. Entonces, la fosfocreatina me puede durar en su máxima expresión en un sujeto altamente entrenado 9 segundos. Obviamente, si es que tus fibras rápidas son escasas, tus reservas de fosfocreatina son bajas, tu capacidad de generación de energía a partir de esa fuente va a ser breve. Si tú lo entrenas y tienes reservas de creatina, por ejemplo, la gente que consume creatina va a tener más reservas, así que eso puede durar un poquito más. Luego va a venir la fase glucolítica anaeróbica. Entonces vamos a ocupar la glucosa que está dentro del músculo. Entonces el músculo va a tener reservas de glucógeno, por ejemplo. Y ese glucógeno lo vamos a usar a la glucosa y luego lo vamos a oxidar en el citosol. Cuando es anaeróbica, entonces no tenemos tiempo suficiente para enviarlo a la mitocondria. Así que vamos a producir lactato. Y luego, eso puede ayudarnos para mantener el pic de ejercicio hasta cerca de 30, 1 minuto. Entonces, por ejemplo, si es que vamos a hablar de ciertas tareas, si yo simplemente hago un salto, voy a ocupar mis reservas de ATP. Si yo ahora hago un gesto de halterofilia o me pego un pique a fondo, como 50 metros planos, o en una atleta de halterismo 100 metros planos, podría estar ocupando fosfocreatina. Y ya voy a empezar a ocupar el inicio o al final de la carrera, voy a estar ocupando sistemas lactáceos, o sea, carbohidratos, pero que los llevo a lactato. Si que yo ya voy a hablar de 200, 400, 800 metros planos, entonces ya voy a estar cerca, por ejemplo, de los 400, estoy alrededor de los 40, 48 segundos, ¿cierto? Los REP, estamos hablando de los REP. Así que ese sujeto es lactáceo a tope, ¿sí? Anaeróbico láctico. Ahora, si ya estoy pasando de los 400 a los 800, los 1000, los 2 kilómetros, entonces ya el lactato no me es suficiente y sería poco eficiente porque voy a lograr una fatiga temprana. Entonces vamos a empezar a ocupar las vías aeróbicas. Así que entre más prolongado, más vías aeróbicas voy a ocupar y vamos a ocupar glucógeno, luego la glucosa que viene desde del plasma, vamos a ocupar los ácidos grasos, incluso podemos ocupar cuerpos cetónicos. Todos ellos son vías que se oxidan en la mitocondria, así que son aeróbicos. Así que entre más prolongado sea el ejercicio, mayor van a ser la utilización de metabolismo aeróbico y por lo tanto mitocondrias y oxígeno para poder hacerlo. Esos ejercicios esencialmente son de larga duración.
Si los ejercicios son muy breves, entonces vamos a ocupar vías anaeróbicas. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Entonces, no, creo como... Ya, número de... acá lo que dice la primera gráfica es, cada vez que bueno, lo primero que tenemos que es, cada vez que realizamos un ejercicio, para vivir o para hacer actividades de otro tipo, necesitamos de energía. Y esa energía proviene de diferentes sustratos que pueden ser lípidos, proteínas, y va a permitir formar ATP. Cada vez que ese ATP se degrade va a permitir energía, y esa energía se puede traducir en movimiento. Así que, por defecto, entre más nos movamos, más energía vamos a utilizar. Por eso es que el ejercicio siempre va a ocupar mucho más energía que simplemente existir. ¿Sí? No es lo mismo la cantidad de energía que ustedes tienen que consumir para mantener su tasa metabólica basal que para estar entrenando 8 horas por día y 7 veces por semana. Por eso que Michael Phelps podía estar consumiendo 5.000, 6.000 kilocalorías diarias y estaba extremadamente en forma y fit. Pero si es que Juanito, que trabaja sentado 8 horas diarias, se sube al auto y llega a la casa a ver Netflix, comiera como Phelps, no estaría gastando esa energía, así que si no la gasta, la guarda. Profe, y de eso la otra vez veía que, por ejemplo, el caso de Michael Phelps, muchas de las calorías que él consumía no eran solamente por el ejercicio, sino que por el proceso que tenía que Termorregulación. temperatura, y además de generar temperatura, que el agua, como al estar él metido bajo el agua hacía presión sobre su caja torácica, y también a la larga, después de mucho rato de entrenamiento, generaba un gasto que era... Sí, se notó que, por ejemplo, al mismo nivel de intensidad de entrenamiento, un deportista que nada en agua versus alguien que hace un ejercicio terrestre, gasta mucho más energía y no pasa por la intensidad del ejercicio ni la duración, sino que por la termorregulación. Entonces, como estoy perdiendo mucha temperatura corporal en el agua, tengo que elevar mi metabolismo. Entonces, durante todo ese periodo, aumento mi consumo de kilocalorías. Por eso es que Michael Phelps o cualquier nadador en el fondo gasta más energía que alguien que hace un ejercicio de similares intensidades, pero que no esté en el agua. Nada en agua abierta, entonces. Piscinas no temperadas por varias horas y así entonces va a aumentar su tasa metabólica. Y podría pasar lo mismo si, por ejemplo, tratara en frío. Ya, ¿cuál es la característica? Aquí tenemos fosfocreatina, glucólisis oxidativa y oxidación de las grasas. Y esto es velocidad de producción de ATP. Entonces, ¿qué es lo que dice esta gráfica? Que la fosfocreatina tiene una gran capacidad de producir ATP de manera rápida. Pero las grasas tienen una capacidad lenta de producir ATP. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer un ejercicio explosivo, ¿qué debería procurar? ¿Ocupar fosfocreatina o grasas? Ahora, si yo voy, la cantidad total que yo puedo producir de ATP por la cantidad de creatina que yo tengo poquito capacidad de producir ATP. O sea, lo puedo hacer rápido, pero mis reservas son pequeñas. ¿Se entiende la dicotomía? En cambio, las grasas producen ATP lento, pero yo puedo tener 12 kilos, 20 kilos, 30 kilos de grasa, así que la cantidad total de ATP que puedo formar es mucha. Por lo tanto, si yo quiero hacer ejercicios prolongados, si bien la fosfocreatina podría producirme energía rápida, se agotaría de manera temprana. Entonces no bastaría para realizar, por ejemplo, una maratón con fosfocreatina. ¿Se entiende? Así que, ¿podría hacerlo de manera anaeróbica? Tampoco. ¿Podría hacerlo de manera aeróbica? Sí, pero viene la muralla. ¿Han escuchado hablar del concepto de la muralla en la maratón?
que es cuando van como a la mitad de la maratón, el sujeto siente como la fatiga y siente que no puede seguir. ¿Por qué? Porque se acabaron las reservas de glucógeno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el paso ahora? A que su metabolismo depende esencialmente de la beta oxidación. Lo que se tenía con el segundo ahí. Y claro, cuando yo trabajo con grasas, como por 1 gramo de grasa puedo generar 9,4 kilocalorías, el doble de kilo puedo hacer por carbohidrato, y mi reserva, si es que mis reservas de glucógeno eran de 400 gramos de glucógeno, mis reservas de grasa en un sujeto de elite son fácil 10 kilos, y en un sujeto de no elite pueden ser 20 kilos o más, ¿cierto? Así que la energía puede ser considerada ilimitada. Así que, claro, lo que yo voy a hacer es que cuando yo hago ejercicio de breve periodo, voy a ir con los sistemas que son más rápidos, pero sus reservas son más breves, como sistemas anaeróbicos de fosfágeno. Cuando el tiempo ya es medio, entonces voy a ir con los sistemas lácticos anaeróbicos. Y cuando ya los tiempos son prolongados, me voy a ir con los sistemas aeróbicos que son más lentos, pero producen mucha energía. Entonces, la base del entrenamiento es saber qué tipo de fibra ocupa qué tipo de sustrato y cómo entreno esa habilidad para mejorar esa habilidad. Entonces, que yo les hablaba que las fibras rápidas tienen poca mioglobina, podría yo por defecto en fibras rápidas intentar mejorar la capacidad aeróbica. No, porque esas fibras están para hacer actividad exclusiva. Ahora, si tengo estas fibras híbridas, bueno, esas fibras híbridas pueden que tengan un perfil que puedan ir a fibras más mixtas o fibras más lentas, y por lo tanto el entrenamiento mejoraría esa capacidad. Así que por eso es que es importante saber qué tipo de entrenamiento hago para adaptar ese músculo hacia una ruta metabólica u otra. Así que bueno, el metabolismo depende de su ingesta, así que ustedes van a tener una serie de hormonas que van a regular la ingesta. Por ejemplo, la grelina, que les da hambre. Entonces, cuando su estómago está vacío o hay un vaciamiento gástrico, la grelina se eleva y le dice hambre. Por el contrario, por ejemplo, cuando ustedes comen, los adipocitos se llenan de triglicéridos y eso libera leptina, y la leptina le dice saciedad. Cuando se libera insulina porque se elevaron los niveles de glucosa, entonces eso le dice al centro del hambre, ya no tienes tan, relaja el hambre. Así que si tú tienes un buen sistema de sensibilidad a la leptina y a la insulina, entonces cada vez que tú comas vas a generar saciedad, tú vas a querer seguir comiendo por un lado y vas a sentir que estás satisfecho por otro. Parece lo mismo, pero no es exactamente igual, pero va a controlar tu apetito. ¿Sí? Cuando ustedes dijeran comida, las comidas son complejas, así que van a tener macronutrientes y micronutrientes. Los micronutrientes como los oligoelementos, magnesio, calcio, vitaminas como la A, B, la C, la D, la K, por ejemplo. Y los macronutrientes que van a ser las proteínas, los carbohidratos y los triglicéridos. Entonces, ellas se van a producir a su versión monomérica o más simple, que es aminoácidos, glucosa, ácido graso. Y ellos entonces pueden ir a rutas metabólicas, por ejemplo, para producir energía. Si producen energía, los aminoácidos van a producir los grupos amino, urea o amoníaco, que van a ser eliminados por el riñón. Los aminoácidos pueden irse también a ciertas rutas para formar piruvato o formar el ciclo de Krebs, así que pueden formar ATP también en casos muy extremos de necesidad de energía. Así que los aminoácidos esencialmente se van a sintetizar. ¿Sintetizar qué? Proteína. Proteína plasmática y, en el caso del músculo, fibras miofibrinas. Así que promueven sarcómeros, miosina, actina. Por eso es que cuando ustedes comen proteínas completas, tienen un gran set de leucina, isoleucina y valina, que son aminoácidos de cadena ramificada, que se van al músculo. ¿Para qué? Para producir unidades sarcoméricas. Entonces sería más sarcómero.
¿Cómo? Se crean más sarcómeros. Claro, si yo quiero crear sarcómeros, yo tengo que comer proteínas que contengan esos aminoácidos esenciales que van a formar justamente sarcómeros. Entonces, para eso necesito, por eso que, por ejemplo, los sets no me sirve tanto comer proteína vegetal, por eso si yo tengo, por ejemplo, el set de aminoácidos ramificados, porque le estoy dando justo lo que necesita. Ahora, la glucosa se puede pasar en el hígado para formar glucógeno, o en el músculo, como sea, yo luego lo puedo llevar a oxidar en el citosol y forma ATP, rápido, o en la mitocondria y hago ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Así que formo agua, CO2 y ATP. Y las grasas también, porque las grasas las podría almacenar en el tejido adiposo y según mis señales, por ejemplo, las catecolaminas, por ejemplo, la hormona de crecimiento estimula la degradación de ácido graso, así que los ácidos grasos se van a ir a la mitocondria, van a hacer beta-oxidación y van a producir energía. Y ese CO2 se va a eliminar por el pulmón. Por eso es que entre más sea su tasa metabólica y más CO2 ustedes tengan, más van a tender a ventilar. Así que la glucosa se degrada para el glucógeno para formar glucosa. Si lo quieren almacenar, van a hacer anabolismo y van a formar glucógeno. Por ejemplo, hormonas que sintetizan glucógeno, insulina. Hormonas que degradan glucógeno, glucagón, epinefrina, cortisol. Pero el glucagón la degrada, ¿no? O sea, la hace como... Si que yo quiero degradar glucógeno para glucosa, ocupo estas hormonas. Si yo quiero formar glucógeno, entonces anabolismo, yo necesito de insulina. Si que yo quiero degradar ácidos grasos, o sea, llevarlos de triglicéridos a ácidos grasos libres, catecolaminas, adrenalina, hormona de crecimiento, corticoides. Si yo quiero sintetizar lípidos, entonces insulina. Si yo quiero degradar proteínas, cortisol. Si yo quiero sintetizar proteínas, hormona de crecimiento, hormonas sexuales. Lo que vimos en el endocrino. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante mi perfil hormonal y que mis hormonas funcionen de manera adecuada, porque si no funcionan de manera adecuada, mi metabolismo se va a alterar. Así que, ¿qué mecanismos tengo para producir energía o degradar energía o hacer? Entonces, puedo tener glucogénesis, o sea, la formación de glucógeno o glucogenogénesis. Tengo la glucogenolisis, que es la degradación de glucógeno en glucosa. Tengo la gluconeogénesis, que es formar glucosa a partir de tu sustrato. Por ejemplo, a partir de aminoácidos, de glicerol, por ejemplo, lactato. Síntesis proteica, entonces a partir de aminoácidos formo proteínas complejas. Degradación proteica, de proteínas las degrado y formo aminoácidos. Síntesis de grasa, entonces lipogénesis. Cuando yo degrado, lipólisis. Entonces ahí cada hormona va a actuar en alguna ruta específica. Y eso es lo que vimos en endocrino. Y lo que hay que explicar ahora. Ajá. Así que bueno, ¿cuáles son sus reservas? Bueno, a nivel de glucógeno hepático, ustedes tienen unas 110 gramos en un sujeto altamente entrenado. Y en un sujeto altamente entrenado, con ejercicio aeróbico tipo FIDES tipo 1, tipo 2A, por ejemplo, tenemos gran cantidad de glucógeno, 500. En un sujeto con menos masa muscular y menos entrenado, esa cifra puede ser bastante menor, o 100. Y tenemos más o menos como glucosa de unos 15 gramos. Así que la energía total que tenemos en cuanto a carbohidratos disponibles esencialmente no va más allá de unas 2.000, 2.500 kilocalorías. Así que si es que supongamos que ustedes son un sujeto estándar, consumirían todas sus reservas de carbohidratos
en un día de entrenamiento pesado. ¿Sí? Ahora, la grasa la pueden guardar en el tejido adiposo subcutáneo o visceral, y ahí, pensando que son un sujeto de 65 kilos con un 12% de grasa, tendrían aquí unos 7,8 kilos de grasa. Si son un sujeto que pesa ya más de 70 kilos y tiene un porcentaje de grasa de 20, entonces ya estaríamos hablando de unos 15, 18 kilos de grasa. Y que obviamente este valor va a depender dependiendo de su porcentaje de grasa y su masa corporal. Así que si pensamos que por cada gramo de grasa yo tengo 9,4 kilocalorías, entonces tengo 73.000 kilocalorías solo en la grasa visceral y subcutánea. Luego en el músculo tengo unos 161 gramos y ahí tengo unas 1.500 kilocalorías más. Así que si pensamos en un sujeto de estas características, 65 kilos y 12% de grasa, tiene 74.000 kilocalorías. Si pensamos que cada día consume 2.000, entonces el sujeto a punta de grasa podría durar ¿cuánto? 2 meses. En cambio, a punta de carbohidrato, un día. Por eso es que se habla de que las reservas para producción de energía de grasas son, comillas, infinitas, porque ustedes siempre van a comer algo entre medio, entonces no se agotan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tienen 100 gramos de glucógeno hepático, unos 500 gramos de glucógeno a nivel del músculo, van a tener unos 300 gramos de triglicéridos a nivel muscular, van a tener unos 12 kilos de grasa, van a tener unos 20 gramos de glucosa dando vuelta por el plasma, y todo y cada uno de ellos van a aportar ATP. Entonces las diferentes hormonas pueden promover que el ATP se produzca en mayor cantidad o menor cantidad. Entonces, por ejemplo, ahí las adiponectinas, las adipoquinas y las mioquinas pueden promover rutas metabólicas para promover mayor tasas metabólicas y degradación. Por eso es que si ustedes tienen insulina resistencia, su capacidad de glucólisis disminuye y su capacidad de almacenamiento de carbohidratos también. Si ustedes tienen una mala performance física, su hormonas tiroideas se alteran, así que su metabolismo se altera a nivel basal. Sus catecolaminas y hormonas de crecimiento también pueden estar alteradas, así que su capacidad de metabolización de grasas también va a estar alterada. Profe, eso del glucógeno y los triglicéridos, que son 500 y 300, ¿tienen alguna relación, o sea, debe tener una relación con respecto al tamaño del músculo, no? Sí, depende de la masa total de masa muscular que tiene ese sujeto, del tipo de fibra que tiene ese sujeto. Entonces, por ejemplo, los ejercicios que son más, que tienen más fibras tipo 1 o 2A, vamos a tener reservas de triglicéridos intramusculares mayores que los que tienen fibras 2X, porque es una adaptación específica a ese tipo de entrenamiento. Si es que tengo menos masa muscular, obviamente mi capacidad de reserva de grasa y de carbohidratos también disminuye. Por eso es que cuando alguien tiene sarcopenia, poca masa muscular, tiene alteraciones metabólicas. Y esas alteraciones metabólicas promueven que tenga más pérdida de masa muscular. Entonces es un círculo vicioso. Cuando yo tengo un sujeto que entrena, va ganando masa muscular, cambia su metabolismo, mejora su capacidad metabólica, entonces puede utilizar más nutrientes y puede acumular también más nutrientes. Por eso es que alguien que entrena fuerte puede comer más carbohidratos y no se puede enfermar. En cambio, alguien que no entrena nada no debería comer muchos carbohidratos porque el excedente va a producir procesos inflamatorios. Gana de los carbohidratos. ¿Sí? Así que bueno, tenemos procesos absortivos de glucosa y lo podemos almacenar en forma de glucógeno y hacer la síntesis de esto. La glucosa es importante particularmente para la función cerebral. Entonces, en reposo normalmente ustedes van a estar manteniendo esa glicemia o esa glucosa de base, ¿para quién? Para las neuronas. ¿Sí? Y el músculo se va a estar alimentando esencialmente de grasa. Cuando a ustedes coman, entonces eso va a elevar la glicemia. Entonces, como tienen glucosa suficiente, entonces el músculo
tiene insulina y va a captar esa glucosa y la va a introducir dentro del músculo, y como no están haciendo ejercicio en ese minuto, la van a guardar en forma de glucógeno. Cosa que cuando luego hagan ejercicio, ese glucógeno lo pueden ocupar para formar energía y gastar. Las grasas entonces se almacenan en forma de triglicéridos y se pueden utilizar en procesos catabólicos, como por ejemplo a través de las catecolaminas y el entrenamiento de alta intensidad, y van a ser la fuente energética principalmente del músculo. Y las proteínas normalmente no deberían ser fuentes de producción de energía. Solamente se utilizan cuando estamos en periodos de inanición y ayuno extremadamente prolongados, más de 5 o 7 días. O sea, ahí sí, claro, ya no tenemos más glucosa, tenemos que estabilizar, entonces no vamos a tener que ocupar cortisol y degradamos músculo. Pero en esas condiciones, ¿sí? Normalmente los aminoácidos van a ser para la función de producir proteínas específicas. Así que bueno, este es un repaso de lo que hemos hablado. Entonces, los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas van a hacer catabolismo. Ese catabolismo va a producir esta energía química, que son las monedas de intercambio que tiene la célula para producir procesos que requieran energía. Y en el proceso se va a producir amonio, agua, CO2 que se van a liberar. En contraste, cuando ustedes quieren hacer síntesis de sustancias más complejas, entonces ocupan aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, ácidos proteínas, y van a producir proteínas, polisacáridos complejos, y eso van a requerir de energía. Así que esa energía va a provenir desde estas mismas moléculas que se habían producido a partir del catabolismo. Así que todos los procesos biológicos van a estar en constante movimiento, reciclaje. Estamos haciendo catabolismo, pero esa energía que se produce a través del catabolismo la ocupamos para procesos anabólicos. ¿Sí? Así que los gradientes químicos, los gradientes osmóticos, los potenciales eléctricos de las células que hemos hablado a lo largo del semestre, acá se requiere justamente de procesos anabólicos y catabólicos. Así que la producción de energía es esencial. Y para ello entonces vamos a tener la adenosina con una ribosa más 3 fosfatos, lo que se denomina como ATP. Entonces ese ATP va a tener enlaces, y esos enlaces entre los fosfatos inorgánicos, cuando se liberan, generan grandes cantidades de energía. Y esa energía química es la que se utiliza para procesos biológicos. Entonces, cada vez que yo degrado un ATP, voy a generar ADP más fosfato, ¿cierto? Y eso va a permitir que sea, comillas, la moneda de energía de la célula. Por eso es que mi reserva o mi producción de ATP va a determinar mi capacidad metabólica. Si yo tengo gran capacidad de producción de ATP o tengo grandes reservas de ATP, entonces puedo generar grandes cantidades de trabajo. Si tengo poco ATP, entonces mi trabajo se va a agotar de manera temprana. En casos muy severos, yo puedo ir a degradar el segundo enlace. Entonces de ADP voy a generar AMP. Por eso es que hay ciertos sensores intracelulares que miden los niveles de AMP y los relacionan con la cantidad de ATP que yo tengo disponible. No es normal que yo tenga AMP elevado en el tiempo. Eso quiere decir que estuve en periodos de degradación de energía muy altos. Y eso tiene que, eso del AMP con el ATP y la diferencia que puede haber, tiene que ver con la sensación de cansancio que uno puede percibir, ¿o no? Las células luego, por ejemplo, en el caso de las células musculares, se van a adaptar a esas señales. Entonces, cuando, por ejemplo, tus niveles de ATP sean bajos y los de AMP se eleven, eso puede activar a ciertas cascadas de adaptación en el músculo, como por ejemplo, producir más mitocondrias. Entonces, dice, este sujeto está siempre entrenando todos los días a tope, así que le falta ATP y le sobra AMP. Así que, ¿creemos más mitocondrias? Si yo tengo más mitocondrias, entonces cuando vengan los sustratos energéticos, va a ser más eficiente en producir más ATP. Entonces, a la siguiente tanda de entrenamiento, no va a quedar tan depletado de energía, porque va a ser más eficiente. Por eso es que lo que antes, por ejemplo, te hacía bajar 1 kilo de peso por semana, un entrenamiento, luego te adaptas.
porque tus mitocondrias son más y son más eficientes. Entonces ahora vas a necesitar hacer o más ejercicio o más intensos ejercicios para producir un cambio. Entonces el organismo se hace más eficiente en el proceso. Así que a mayor entrenamiento, mayor eficiencia energética también. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros ocupamos algún combustible, cual sea este, aminoácido, ácido graso, o glucosa, o fosfocreatina. Y esa fuente de energía, entonces va a producir, de alguna forma, ATP. Entonces, en el caso de la fosfocreatina, es súper eficiente porque produce el ATP rápido. Así que lo tenemos disponible al tiro. Ahora, las grasas van a producir grandes cantidades de ATP, pero el proceso se va a demorar más. Entonces, por eso es que cada sustrato tiene sus ventajas y sus desventajas. Algunos lo se agotan rápido, pero producen energía velozmente. Otros pueden generar energía infinita, pero requieren de mucho tiempo. O son más lentos en producir esa energía. Entonces, cuando nosotros hablamos de los macronutrientes, entonces, usualmente se habla de la ley de termodinámica, que quiere decir eso, que por cada degradación de una molécula produzco una cantidad de energía determinada. Por cada gramo de carbohidrato que yo produzco aproximadamente unas 4,1 kilocalorías. Por cada gramo de proteína que yo degrado, produzco 4,1 kilocalorías. Y por cada gramo de grasa que yo consumo y degrado, produzco 9,4 kilocalorías. Por eso que no es lo mismo comer 1 gramo de azúcar que 1 gramo de mantequilla. Porque la cantidad de densidad energética que hay en ese gramo de mantequilla o aceite de oliva o lo que fuese es mucho mayor. Entonces, lo puedo ver de dos vistas. Una, claro, grasa igual a más energía, ¿sí? Así que otra es, si tengo más energía no le requiero tanto. Por eso que cuando yo digo, ok, voy a comer más grasas. Pero ojo, porque en el comer más grasa, le estás agregando más gramos de grasa y no te pasaste más allá de lo que tú requerías de energía. Por ejemplo, la gente que lleva dietas bajas en carbohidratos y el tipo keto. Ya métale aceite de oliva, mantequilla, ¿qué queso, qué crema? Oye, ¿por qué no bajo de peso? Claro, el sujeto no está consumiendo carbohidratos, tiene una insulina baja, pero está consumiendo 3.000 kilocalorías. Y esas 3.000 kilocalorías no las gasta porque sigue igual sentado en la cama viendo Netflix. ¿Sí? Así que los procesos anabólicos van a requerir energía para producir, por ejemplo, glucógeno, triacilglicéridos o proteínas. Así que siempre que estamos sintetizando, vamos a ocupar energía. Y cada vez que hacemos catabolismo, entonces esa energía va a liberar, esa degradación o catabolismo va a liberar energía. Entonces los procesos que requieren energía se llaman endergónicos, los que liberan energía se llaman exergónicos. Así que toda fuente energética, llámese un carbohidrato, una glucosa o un aminoácido, puede llegar a una ruta común. Entonces, por ejemplo, de glucógeno llego a glucosa, de glucosa llego a fosfonilpiruvato y llego a ácido piruvico. Y el piruvato se va a acetil-CoA y el acetil-CoA se va al ciclo de Krebs. Y eso está en la mitocondria. Los ácidos grasos en la mitocondria van a formar acetil-CoA. Así que el acetil-CoA, ciclo de Krebs. Los aminoácidos pueden ir a formar ácido pirúvico, acetil-CoA o pueden ir a algún punto específico del ciclo de Krebs. Así que, comillas, por eso es que el ciclo de Krebs es como la vía común de todos los macronutrientes. Entonces, proteínas, aminoácidos, en este caso, ácidos grasos o glucosa, o glucógeno, almidón, llegan de alguna u otra manera a producir ATP porque van a llegar a la ruta común que es el ciclo de Krebs. Y si tengo el ciclo de Krebs, entonces voy a tener NADH y FADH que van a ir a
la cadena de transporte de los electrones y van a formar ATP finalmente. Dentro de estas vías, bueno, la glucosa es la más rápida, pero también podría producir de manera más lenta a través de triglicéridos o incluso a través de aminoácidos. Así que el metabolismo es complejo porque yo voy a estar sintetizando o degradando los macronutrientes. Entonces yo puedo estar sintetizando, entonces voy a generar lipogénesis. O yo puedo estar degradando lípidos, lipólisis. Yo puedo estar almacenando la glucosa, glucógeno hepático muscular, o lo puedo estar degradando para aumentar la glicemia y esa glucosa se vaya a glucólisis. O sea, glucogenólisis a glucólisis. Y la síntesis proteica es lo mismo. ¿Sí? Así que bueno, el ATP-ATP, que son formas de producir energía, mis reservas tienen un tiempo relativo de unos 10 segundos, entonces mi capacidad máxima siempre va a ser en menor a 10 segundos. La glucólisis se genera de manera más rápida, pero yo puedo durar un minuto, 60 segundos, 90 segundos máximo. Si yo ocupo el metabolismo por esa ruta, porque ya voy a generar cambios de pH. Si cambios de pH, la acidificación altera el metabolismo, disminuimos la capacidad de generación de energía. Si ya nos vamos a los carbohidratos que se oxidan en la mitocondria por ciclo de Krebs, entonces ahí podemos durar 90 minutos. Y si que nos vamos a la grasa, podemos estar días. ¿Sí? Así que todas las rutas metabólicas van a producir energía de alguna u otra manera. Entonces, vamos a ir a hablar de cada una de las rutas metabólicas. Entonces vamos a partir por fosfocreatina. Entonces la fosfocreatina es una molécula que tiene un grupo fosfato y una creatina. Entonces cuando se degrada, va a generar que se libere la creatina y va a liberar el fosfato. Ese fosfato se va a ocupar ¿para qué? Para que se una a un ADP y por lo tanto va a formar un ATP. Simples pasos. Entonces la creatinasa, que es la enzima que permite este proceso, permite que yo degrade la creatina, libere el fosfato y permita la formación de ATP en el proceso. La fosfocreatina es la molécula. Exacto. Y la quinasa es la enzima que degrada la fosfocreatina en creatina y fosfato. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Para producir fosfocreatina y liberar energía, necesito una gran producción de activación. En cambio, si yo tengo a la creatinquinasa, que es la enzima, la energía necesaria para que el proceso se lleve a cabo es menor. Entonces, cuando yo hablo de enzimas, las enzimas son mecanismos que ayudan a proveer o acelerar los procesos de producción de reacciones químicas. ¿Sí? Entonces yo necesito menos energía, por ejemplo, térmica, para poder que una reacción química se produzca. Entonces, por eso es que las enzimas son mecanismos que mejoran la eficiencia en los procesos de catabolismo en este caso. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo más creatinquinasa que la enzima, la reacción de fosfocreatina a creatina ocurre de manera más rápida. Entonces, ¿cuál es la enzima limitante para la producción de ATP? Desde la fosfocreatina, la creatinquinasa. Entonces, creatina, fosfocreatina. ¿Cuál es la diferencia entre la creatina y la fosfocreatina? Que la fosfocreatina tiene un grupo fosfato. Entonces, cuando yo tengo la creatinquinasa, la reacción química se lleva
se libera la creatina, libera el fosfato. Ese fosfato se une al ADP y tengo el ATP. ¿Se entendió cuáles son las tareas? Sustrato o elemento de base, fosfocreatina. Enzima, creatinquinasa. Producto, ATP y creatina. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Justamente para las fibras que son más rápidas, más explosivas. Entonces, en un guepardo, en un velocista, en un sailboat, necesitamos de unas reservas importantes de fosfocreatina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta es la relación tiempo versus ATP. ¿Qué es lo que veo acá? ATP versus fosfocreatina. Cuando yo parto del segundo cero, mis reservas de fosfocreatina están al 100%. Pero ya cuando ya voy por sobre los 6 segundos de carrera, mis reservas de fosfocreatina van en menos del 20%. Entonces, la producción de ATP fue alta al principio porque ocupé mis reservas de fosfocreatina. Así que, si que ya yo no tengo más fosfocreatina, ¿por qué puedo mantener un ATP producido alto? Ya no va a ser solamente por la fosfocreatina, sino que voy a tener que involucrar a otra vía. Y esa vía sería la de la producción de lactato. Entonces, por eso es que, claro, en los primeros segundos, hasta los 9 máximo, la fosfocreatina me va a estar aportando energía. Luego de eso, ¡pum!, se me va abajo. Entonces, que pensaba, incluso el Usain Bolt, que su récord era de 9:48. Sí. Ya. Hasta el segundo 9, 8, estuvo a punto de creatina. Pero el último tramo lo tuvo que hacer a punta de lactato. Incluso en él, la creatina no le fue suficiente. Entonces, por supuesto que los test no va a ser suficiente. Porque ¿cuánto hace los 100 metros? No me alcanza ni para lactar. 18 segundos. No. ¿Les tengo fe? Así que como sistema energético, fosfocreatina es igual a creatina más fosfato más energía. Y eso produce que fosfato más ADP, con esa energía que se liberó en el enlace que se rompe, forma el ATP. ¿Quién permitió llevar la reacción química a cabo? La creatinquinasa. Por eso es que una de las formas de estimular la producción de ATP es justamente suplementarte con creatina. Y de hecho es uno de los suplementos alimenticios con mayor evidencia científica. ¿Por qué? Porque mejora la capacidad de la fuerza explosiva, mejora las reservas de glucógeno, mejora la capacidad de recuperación muscular, mejora la hipertrofia muscular. Pero si uno no hace el ejercicio como suficiente, ¿puede engordar tomando creatina? Así como engordar, no, pero sí, en el fondo no va a estar botando plata en tener reservas, porque cuando ya tus reservas estén a tope, el resto los vais a estar eliminando. Así que vaya a ser una colina bastante cara. Bastante oloroso. O sea, como todo, si van a tomar un suplemento, lo primero que tienen que hacer es entrenar. Entonces, la gente siempre parte al revés. Parte en el pico de las necesidades, en las más, como, sí, que la aminoácido esencial, que la creatina, bla, bla, bla. Y las bases que es entrenar, dormir bien, comer bien, lo dejan de lado. No, partamos de las bases. Duerman bien, se mejora su perfil hormonal. Coman bien, se ordena la insulina y sus reservas y van a tener una sobrecarga de energía. Entrenen, entonces van a consumir la energía de base. Entrenan, van a generar síntesis muscular. Ahora, entrenen bien, mejoran la eficiencia. Luego entonces vayan a pensar en rendimiento y vamos con los suplementos. Pero no vayan con los suplementos cuando recién van a entrenar. Como la gente llega y piensa en las zapatillas más ultra top de las top y no mueven ni el... No, Ni sí. la grasa. Profe, ¿y qué alimentos contienen usted de harina? Carne. Me relaja. Las carnes. Pero aún así, incluso con dietas elevadas en cantidad de carne, no logras llevar al 100% tus reservas de creatina
dentro del músculo. Por eso es que se recomienda suplementarla en el caso de los atletas. Es la con mayor evidencia. Entonces, la creatina quinasa es la enzima limitante del proceso de esta energía de la fosfocreatina. ¿Qué estimula a la fosfocreatina? Cuando aumentan los niveles de ADP. Entonces, claro, si se está agotando el ADP, tengo más ADP, activamos la fosfocreatina y producimos energía. Por el contrario, cuando tenemos mucho ADP, inhibe el proceso. Así que si usted come creatina, tiene su reserva de fosfocreatina llenita en su músculo, pero nunca hace ejercicio, ¿va a producir energía a partir de esta vía? No, porque tiene mucho ATP y tiene poco ADP. ¿Y no se elimina el Es que tu capacidad de almacenamiento está limitada por la cantidad de masa muscular que tú tienes. Y de hecho, la metabolización de la creatina se transforma en creatinina. Y la creatinina se eliminaba por vía renal, ¿se acuerdan? A mayor masa muscular, mayor creatinina. Entonces, conclusión, suplementa el sentir que fuese necesario y estimulen la agregación de ATP con ejercicios intensos. ¿Para qué? Para que estimule la creatinquinasa. Justo a tiempo. Glucólisis. Entonces, lo primero es que si quiero hacer glucólisis, tengo que tener glucosa. ¿De dónde proviene esa glucosa? Bueno, vamos a tener que transportarla. Y para ello tenemos diferentes familias de transportadores. GLUT1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Hay más de 15 familias de transportadores de glucosa. De las cuales, por ejemplo, si estamos hablando del músculo, la que más nos importa es la GLUT4. ¿Por qué? Porque esa es la que está presente en el músculo y se activa, por ejemplo, con insulina. Para absorber la glucosa del intestino, GLUT2 y la SGLT2. Entonces, cuando yo ingiero glucosa, tengo que incorporarla con sodio. Entonces, entra por SGLT2 y 1 y luego sale por el GLUT2. Y luego para entrar al músculo, por GLUT4. Entonces los GLUT4 son transportadores dependientes de señales de insulina. Pero ojo, el ejercicio también estimula la translocación de GLUT4. Por eso es que si ustedes hacen ejercicio, incluso en un paciente con diabetes, si le falta insulina o la insulina no hace efecto, pueden aumentar su captación de glucosa. El GLUT4 es el que hace Que entre la glucosa al músculo. y el GLUT2 es el que hace. El GLUT2 y el SGLT1 y 2 están en el intestino. Profe, es que mi hermano tiene diabetes tipo 1 y va al gimnasio. El otro día dijo que le había bajado los niveles de la glicemia y dijo que después de un rato le habían subido y no había comido nada. Eso significa que por lo... ¿Qué hizo ahí? Como entrenó, liberó catecolaminas. Las catecolaminas estimularon que el glucógeno hepático se transformara en glucosa. Esa glucosa elevó los niveles de glicemia. ¿Por qué al principio cuando estaba entrenando le bajó la glicemia? Porque como el ejercicio aumentó la captación de glucosa, bajó. Pero las catecolaminas luego le dijeron al hígado, oye, bajó la glicemia, súbela. Liberó la glucosa al plasma sanguíneo. Ahora entonces, por ejemplo, podemos entender ese tipo de cosas. Y que es la base justamente para el entrenamiento físico. Entonces, cada vez que ustedes hacen ejercicio o en su efecto estimulan al músculo con insulina, los GLUT que estaban dentro de la célula se van a la membrana. Así que como están en la membrana, el músculo chupa glucosa como condenado. Así que tienen dos opciones. O se llenan de glucosa porque están comiendo y por lo tanto se llenan de insulina, lo cual va a producir de que como no la queman, van a generar insulina resistencia y van a generar diabetes. O hacen ejercicio y esa glucosa que ingresa se quema y se utiliza. Así que van a ser insulinosensibles y pueden comer carbohidratos. Así que esa es la base del por qué está el término gánate tus carbohidratos.
Así que, ¿qué tal? Sí, dejémoslo hasta aquí por ahora. Vamos a dejar hasta acá. ¿Qué tal les pareció la clase? Gracias Dios. Se va integrando lo que habíamos visto al inicio, ahora que lo estamos llevando a la fisiología del ejercicio. Entonces, por eso que les decía que fisiología del ejercicio es integrar todo lo que vimos al principio, pero no en el entrenamiento.